Hola, buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando vean esto. Yo soy Editora con un nuevo capítulo de Kai, el Señor del Caos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a todos los que siguen viendo los videos a pesar de la gran actividad del canal. Recuerden que pueden pedir su saludo en el comentario fijado justo abajo. Sin más relleno, empecemos. La guerra había llegado a Slaukenberg. Desde el día del levantamiento, todos habían vivido con la certeza de que esto sucedería tarde o temprano. Aunque nadie lamentaba su desafío, sabían que el imperio vendría a castigarlos por atreverse a rebelarse contra su tiranía. Algunos esperaban que ese día aún estuviera a años vista, pero todos se habían preparado de una forma u otra, confiando en que el Consejo de Liberación los guiaría cuando llegara la hora. Y ahora, esa hora había llegado. El mensaje del inquisidor Karamazov se había transmitido sin cifrar en todas las frecuencias que su nave alcanzaba, y los sistemas de la retribución piroclasta eran mucho más avanzados que la tecnología empleada en la construcción de los generadores submarinos del planeta, salvo la sagrada. Todos los habitantes del planeta sabían con exactitud el terrible destino que les aguardaba si el imperio derrotaba al Consejo de Liberación. Tras generaciones bajo el dominio de los Giorgas, las amenazas de Karamazov de fatalidad y esclavitud habían sido justo lo que esperaban de un inquisidor, reconocido por ser la mayor herramienta de terror y opresión del imperio. Si los ejecutores de los Giorgas eran los monstruos que capturaban a la gente en la noche o a plena luz del día, nunca habían sido tímidos acerca de sus atrocidades. Los inquisidores eran figuras de un mito aterrador, de los que se decía que quemaban planetas enteros antes que permitir que un solo supuesto hereje viviera, y cualquiera que no hiciera exactamente lo que ordenaba el imperio era un hereje a sus ojos. Sin embargo, si Karamazov había pensado en quebrantar la determinación de los defensores de Slaukenberg, el loco se equivocó gravemente, pues el pueblo no se dejó dominar por el miedo. Ni, ahora que sabían por experiencia que era posible combatir y derrotar a los crueles ejecutores del imperio, permitieron que la ira los consumiera y los impulsara a cometer errores. El libertador había pronunciado su propio discurso en respuesta al del rabioso inquisidor, y ambos eran completamente diferentes. Las palabras serenas y serenas de Caín, a pesar de tener más razones que la mayoría en Slaukenberg para detestar al imperio y temer su victoria, calmaron los ánimos y los endurecieron hasta convertirlos en una férrea determinación. En lugar de dejarse llevar por sus emociones, los ciudadanos se nutrieron de ellas e hicieron todo lo posible por ayudar en la defensa de su mundo. En las fábricas de armas, los trabajadores redoblaron sus esfuerzos, decididos a no dejar que llegara al ejército unido de Slaukenberg ni una sola pieza de equipo que no cumpliera con los exigentes estándares de sus gerentes Borg. A medida que se evacuaban los asentamientos más cercanos a la zona de aterrizaje imperial, los civiles abrieron sus hogares a los refugiados, compartiendo lo poco que tenían, mientras el Consejo se aseguraba de que hubiera suficientes suministros para cubrir las necesidades básicas de todos. Los nuevos cultos que habían surgido sin la sombra asfixiante de la eclesiarquía llevaron a la gente a la oración, invocando la ayuda de los poderes que veneraban. Y desde todo Slaukenberg, las fuerzas de los EU avanzaron hacia el enemigo, con el corazón ardiendo de determinación. Después de probar la libertad, juraron que su mundo no volvería a los días oscuros de ser esclavos de la tiranía del imperio. Al entrar en el búnker recién construido, disimulé mi alivio al escapar del frío. La estructura fortificada no era gran cosa, pero sí me protegía de los fuertes vientos invernales del exterior. A mi lado, Jurgen parecía completamente indiferente a la temperatura, pero claro, era un balayano, y a pesar de haber abandonado su gélido mundo natal hacía años, su cuerpo aún estaba acostumbrado a climas mucho más duros. Coronel Hidal, saludé al hombre de piel oscura que era el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en la zona. Ya nos conocíamos, era uno de los exoficiales de las PDF que se habían unido a Korne cuando su descontento con la forma en que se hacían las cosas en Slaukenberg se transformó en una rebelión manifiesta. Mirándolo ahora, era evidente que se había sometido al mismo entrenamiento demencial que yo había intentado para sabotear a los EU. A pesar de ser mucho más alto que él, estaba bastante seguro de que me superaba en peso por pura masa muscular. Lord Libertador, respondió, saludándome con un seco saludo que imitaron todos en el búnker de mando. Señor Jurgen, añadió con un gesto a mi ayudante. Bienvenido al frente, si es que lo es. Miré a mi alrededor con aire de aprobación.
El búnker de mando estaba vacío, hecho de bloques de ferrocemento prefabricados, colocados a presión, como la mayoría de las fortificaciones erigidas alrededor de la zona de desembarco de la expedición imperial. Mi mirada se detuvo brevemente en la incongruente imagen de una sartén decorada con flores sobre una pequeña estufa. Sin duda, un regalo de algún civil de alguna de las aldeas cercanas que habían sido evacuadas. Has hecho bien en organizar todo tan rápido, le dije a Igdal, y él se pavoneó ante el cumplido como un jovencito al que le entregan una espada nueva y sin filo el día del emperador. ¿Hay alguna noticia de nuestros invitados inesperados? Ninguno, señor, respondió con una sonrisa seca ante mi chiste, admito que flojo. Se quedan en su agujero, tal como usted predijo. Pero no podrían salir si lo intentaran. Por supuesto, dije con toda apariencia de sinceridad. Tras el discurso de Karamazov, hice una transmisión a nivel mundial, soltando algunas obviedades sobre cómo, trabajando juntos, podríamos repeler la fuerza especial imperial y conservar nuestra libertad y nuestras vidas, sobre todo la mía. Fue bastante bien recibido, pero entonces se trataba de creerlo o aceptar la inevitabilidad de nuestra perdición, y dada la opción entre ambas, la mayoría de la gente se aferrará a la esperanza hasta el final. En aquel momento, mi único objetivo había sido evitar que la gente entrara en pánico, ya que fácilmente podía imaginar a una turba arrastrándonos a mí y al resto del consejo para entregarnos al inquisidor a cambio de clemencia, o, peor aún, recurrir a los cultos y arriesgarse a realizar sacrificios humanos con la esperanza de que los dioses oscuros los salvaran. Ahora que tenía tiempo para relajarme y pensar en el discurso de Karamazov, me di cuenta de que había algo más en juego de lo que parecía obvio a primera vista. Como dije en la sala de guerra, la elección del lugar de aterrizaje por parte de los imperiales no tenía sentido si su objetivo era liberar el planeta. Y si algo era obvio para mí, entonces quienquiera que estuviera al mando de la expedición imperial Karamazov podría ser su líder nominal, pero dudaba que fuera algo más que una figura decorativa que también asesoraba en asuntos heréticos a los comandantes militares también debía saberlo. Claramente, el inquisidor había sido deliberadamente provocador para obligarnos a adentrarnos en terreno desfavorable y masacrar a tantos soldados estadounidenses como fuera posible antes de partir a recuperar el resto del planeta una vez que la espalda de Estados Unidos hubiera sido doblegada, junto con la moral de los rebeldes. Tenía que admitir que tenía sentido. A mí mismo me habían enseñado que los herejes a menudo despreciábamos por completo sus vidas y las tácticas adecuadas. Lo cual era lógico, ya que esa gente era lo suficientemente estúpida como para alejarse del emperador. Por supuesto, el levantamiento había demostrado que los herejes de Slaukenberg tenían algo más de sentido común, pero Karamazov operaba con información limitada, y no me cabía duda de que semejante plan habría funcionado a la perfección en la mayoría de los casos, y probablemente ya lo había hecho antes en la carrera del Inquisidor. Yo mismo tenía parte de responsabilidad, ya que el general Malone estaba totalmente preparado para lanzar un asalto masivo contra el reducto montañoso de las fuerzas imperiales antes de que yo le señalara los evidentes peligros de semejante proceder, cuando aún me recuperaba de las amenazas de Karamazov y buscaba una salida como un rata de barrio bajo en un bloque de viviendas derrumbado. Así que, en lugar de aventurarse por los estrechos y peligrosos senderos de montaña que conducían al complejo turístico, había establecido una zona de contención en las llanuras al pie de las montañas, creando una barrera entre las fuerzas imperiales y la población civil. Los habitantes de los asentamientos más cercanos habían sido reubicados, y se había atrincherado, poniendo finalmente en práctica parte del entrenamiento que les había diseñado, pensando que pasar semanas paleando tierra los desmoralizaría. Habían pasado 2 semanas desde entonces, y mientras el suave otoño daba paso al invierno y las temperaturas en el hemisferio norte se desplomaban, ninguno de los dos ejércitos hizo nada. Técnicamente, el tiempo jugaba a favor del Consejo de Liberación, pues cada día que pasaba significaba más armas enviadas desde las fábricas a las tropas en entrenamiento, lo que significaba más cuerpos que interponer entre la Inquisición y yo. Por supuesto, también significaba que los refuerzos del Imperio se acercaban, pero no podía hacer nada al respecto, así que lo había olvidado por completo para no volverme loco de terror. Una vez que comprendí el verdadero plan de Karamazov, consideré intentar que Estados Unidos atacara de todas formas, pero aunque podría haberlos convencido de que funcionaría gracias a mi reputación fraudulenta, era improbable que las bajas resultantes los exterminaran por completo. Y entonces me encontraría con miles de cultistas de Khorne furiosos conmigo.
Además, lo más probable es que esperaran que liderara un ataque tan descabellado desde el frente, y tras ver el mapa y las imágenes de Auspex de nuestras naves en órbita, no quería tener nada que ver con semejante intento suicida. ¿Visitarás a los hombres en las trincheras?, preguntó Idal. Tu presencia les levantaría mucho la moral. No quería hacer nada parecido, por supuesto, ya que la idea de salir del búnker y volver al frío no me atraía. Por desgracia, no tenía muchas opciones. Al fin y al cabo, el único motivo de mi presencia allí era apoyar a las tropas y convencer a todos en el planeta de que me tomaba la situación en serio y hacía todo lo posible por mantenerlos a salvo, lo cual, en cierto modo, era cierto, ya que estarían más seguros bajo el dominio imperial que con los herejes del Consejo de Liberación al mando y libres, lo cual, desde luego, no era cierto, ya que habría devuelto el planeta al imperio en un instante si hubiera podido hacerlo sin perder la vida, pero no tenían por qué saberlo. Además, como dije, los imperiales no habían hecho ningún movimiento desde que terminaron su despliegue, por lo que estaba seguro de que el mayor peligro al que me tendría que enfrentar era resfriarme o resbalar en un trozo de barro y hacer el ridículo frente a los gruñidores. Por supuesto que estaba equivocado. Todo empezó bastante bien. Nos dirigimos tras la línea de trincheras y las fortificaciones construidas a toda prisa en un vehículo militar junto con el coronel Idal y un puñado de acompañantes. Jurgen y yo habíamos llegado al frente en uno de los varios vehículos aéreos reacondicionados que habían pertenecido al gobernador. Nos detuvimos varias veces, y Idal me guió por las trincheras. Los soldados quedaron atónitos al ver al libertador caminando entre ellos. Estreché la mano de algunos soldados al azar y solté algunas frases hechas, aprovechando mi formación como comisario, aunque hice algunos ajustes para tener en cuenta la lealtad de mi público. Finalmente, tras varias horas así, llegamos al final de la línea, donde se encontraba con las colinas que se elevaban y que finalmente se convertían en montañas. De repente, el box se llenó de voces alarmadas. Llevaba mi propio comunicador en el oído, programado para darme acceso a todos los canales utilizados por él. Los imperiales están atacando, gritaba alguien. ¿Qué? Susurré, antes de hablar más alto habla Caín, y el grupo de voces se quedó en silencio de repente. Que yo supiera, no había nadie más con mi apellido en Slaukenberg, y de todas formas, probablemente habían reconocido mi voz por todas las transmisiones que había hecho. ¿Cómo bajaron sus vehículos de la montaña? No lo hicieron, señor. Solo vemos infantería por ahora. Tomé unos binoculares de un soldado asustado y acerqué la vista a la base de la montaña. Cientos, miles de guardias con gruesas capas de invierno, que reconocí al instante como balayanos, avanzaban a toda velocidad por las llanuras hacia nosotros. De alguna manera, los guardias habían bajado de la montaña usando los pocos senderos que conducían al complejo turístico, ninguno de los cuales se había utilizado en más de un siglo. Recorrí con la mirada el frente, buscando tanques y transportes, pero no encontré nada. Realmente parecía una carga de infantería sin apoyo sobre posiciones enemigas preparadas, pero ¿quién sería tan estúpido como para intentar algo así? Todas las tropas, dijo Idal a mi lado, con voz tranquila y serena, sus palabras transmitidas a toda la línea defensiva, fuego a discreción. Para Slaukenberg. Por Slaukenberg. Rugieron los soldados a mi alrededor y me uní a ellos por reflejo. Lo que siguió fue una carnicería total, lo sé. Arrasaron con los guardias que cargaban contra nosotros en una llanura descubierta y sin cobertura, incapaces siquiera de agruparse para un avance, ya que ingresaban al campo de batalla poco a poco desde los estrechos senderos. Las ametralladoras aniquilaron escuadrones enteros a la vez, pero los imperiales seguían huyendo. De vez en cuando, un rayo láser de los imperiales que cargaban alcanzaba a un soldado estadounidense, pero ni siquiera esos disparos afortunados lograban penetrar el blindaje de caparazón asignado a cada soldado de primera línea. Las fábricas Borg habían producido toneladas de armaplas, suficientes para equipar batallones enteros una vez que los tecnólogos descubrieron cómo replicar la armadura tomada de los ejecutores de élite de los Kiorbas. Tomé la precaución de traer el traje a medida que me enviaron los Borgs, y lo usé debajo de mi uniforme modificado. Al darme cuenta de que necesitaba dar la impresión de ayudar, saqué la pistola Volter, recargada de adornos, del difunto y olvidado gobernador, y disparé vagamente hacia el enemigo.
Para mi sorpresa, mi primer proyectil impactó en la rodilla de un centinela que milagrosamente había logrado bajar de las montañas hasta donde pude ver, el único que lo había logrado, y me preguntaba cuántos más se habrían perdido intentando el descenso, penetrando un punto débil en su articulación blindada antes de detonar. El bípedo se desplomó al instante, y aplausos a mi alrededor se alzaron al verlo, mientras los defensores redoblaban sus esfuerzos. Buen disparo, señor, dijo Jürgen desde donde estaba, a un paso detrás de mí. Podría haberlo estrangulado. Y lo habría hecho, de no ser por saber que podía destrozarme con un solo pensamiento. Gracias, Jürgen, dije en cambio. ¿Quiere que le ayude, señor? Propuso. Fingí considerar su oferta antes de negar con la cabeza. Será mejor que guardes tus fuerzas para cuando las necesites, le dije. La verdadera razón de mi decisión, por supuesto, fue que, si bien Jürgen había dominado plenamente sus habilidades hasta el momento, me habían enseñado que uno de los deberes de un comisario era vigilar a cualquier psíquico asignado a su regimiento y estar preparado para concederle la misericordia del emperador si sucumbía a los horrores innombrables que habitaban la disformidad. Dado el desarrollo de la batalla, no parecía necesario correr ese riesgo estando tan cerca de él. Sobre todo porque, instantes después, la artillería estadounidense empezó a disparar para causar efecto. El antiguo PDF de Slaukenberg no disponía de mucha artillería si no recuerdo mal los archivos que leí, los Kiorbas no querían arriesgarse a dañar el paisaje que los forasteros veían desde sus ventanas. Las pocas piezas existentes estaban en pésimas condiciones por falta de mantenimiento adecuado, pero los Borgs lograron repararlas y construir algunas nuevas. Tampoco tenían los planos para ello, pero según Tessilon Kappa, construir un cañón grande no era tan complicado comparado con el mantenimiento de generadores milenarios. Aún así, la artillería estadounidense era muy inferior a la disponible para una unidad típica de la Guardia Imperial. Pero algo de artillería era mejor que nada, y esto último era lo que los imperiales estaban consiguiendo. Cayó una lluvia de proyectiles, anunciada por los observadores dispersos por toda la línea, y miles de guardias quedaron destrozados mientras el suelo se convertía en lodo sangriento. En cuestión de minutos, el fuego láser esporádico dirigido a nuestras posiciones defensivas cesó por completo. «Alto el fuego», oí decir a alguien. Un momento después, me di cuenta de que había sido yo. Nunca sabré por qué hice algo tan insensato, pero no tuve tiempo de pensarlo, pues el coronel Hidal me miraba como si acabara de sugerir que reemplazáramos todos los rifles láser de... con flores. Señor Libertador. Alto el fuego. Busqué una excusa que aceptara, y por suerte la encontré. Hice un gesto grandilocuente hacia la devastación, forzando mi rostro a una expresión de frustración. No hay honor en esto, coronel. ¿Cree que estos soldados corren hacia la muerte por voluntad propia? Sus ojos se abrieron de par en par. Tiene razón, señor Caín. Le pido disculpas. Empezó a repetir mi orden de dejar de machacar a los indefensos soldados imperiales, y me relajé un poco. Fuera cual fuese la conclusión que hubiera sacado de mi justificación improvisada, por ahora lo había satisfecho. Momentos después, el bombardeo de artillería cesó en toda la línea defensiva y un silencio antinatural descendió sobre el paisaje en ruinas frente a nosotros, perturbado solo por los gemidos distantes de los guardias heridos. Envíen médicos con escoltas, ordené. Necesitamos información sobre el enemigo. Enseguida, señor. Pronto, grupos de soldados emergieron de las trincheras y avanzaron por el paisaje devastado, recogiendo a los guardias heridos. Escuché por el comunicador, pero parecía que los soldados imperiales estaban demasiado conmocionados como para pensar en disparar contra quienes supuestamente acudían en su ayuda. No sabía si era porque querían sobrevivir o porque los soldados vestidos de rojo resultaban bastante intimidantes. Lord Libertador, dijo un tipo con túnica roja que identifiqué de inmediato como uno de los Borgs de los caminando cerca de mí. Hemos logrado descifrar el cifrado enemigo. ¿En serio? Buen trabajo. De verdad que sí, si cualquiera pudiera acceder a las transmisiones de la Guardia Imperial, casi toda la táctica imperialis quedaría obsoleta. Una vez más, la eficiencia de los Borgs me sorprendió, pero ahora mismo no podía enojarme, necesitaba saber qué demonios estaba pasando. ¿Qué me puedes contar de la situación? ¿Sabes por qué acaban de cargar contra nuestras armas? No, señor, dijo él o ella, no quedaba suficiente carne para asegurarme negando con la cabeza. Hay muchos gritos sobre las líneas, y es difícil tener una visión clara.
Bueno, eso no era precisamente sorprendente, dada la masacre que acababan de sufrir. Sin embargo, sabemos que el oficial al mando es un tal comandante Chenkov. Chenkov, repetí, al caer la moneda. Kubrik Chenkov, comandante del 18. Regimiento de Infantería de Balaya. Desconocido. Pero se ha identificado al 18. Regimiento balayano como parte de este asalto imprudente. Entonces definitivamente es él, murmuré para mí. Ahora todo tenía sentido. ¿Conoces a este hombre?, preguntó Ibdal mirándome fijamente. Sí, lo hice. Nunca lo había conocido, gracias al trono, pero sin duda había oído hablar de él. La historia de Kubrik Chenkov me sirvió de lección práctica para mis tutores en la escuela, una vez que me eligieron como futuro comisario. Chenkov era el oficial al mando del 18. Regimiento de Balaya, apodado los Lobos de la Tundra, un nombre que resultaba mucho más intimidante que la realidad del 18. Regimiento de Infantería de Balaya era uno de los regimientos más grandes del imperio, una concentración de efectivos que cualquier estratega que se precie podría utilizar con gran eficacia. Por desgracia, Chenkov no era un gran estratega. De hecho, no era ningún tipo de estratega. En el gloriosamente llamado asedio de Kotrax, Chenkov tomó el mando general mediante la intimidación y ordenó a los guardias que cargaran directamente contra una fortaleza enemiga ocupada por solo unos pocos cientos de rebeldes, sin artillería ni apoyo aéreo. El comandante balayano ejecutó personalmente a docenas de sus hombres que protestaron por la descabellada orden, aunque esa cifra fue solo una gota en el océano comparada con la carnicería que se desató. Al final, y para sorpresa de absolutamente nadie excepto de Chenkov, ordenar cargas masivas de infantería contra fuertes posiciones defensivas no funcionó. Más de 10 millones de soldados habían muerto como resultado de esa locura, sin lograr nada más que regar la tierra de Kotrax con su sangre, y todo mientras el propio Chenkov permanecía muy atrás del frente, bebiendo refresco caliente mientras sus hombres eran masacrados, por lo que sospeché que eran herejes muy confundidos, preguntándose qué les habrían hecho a sus dioses oscuros para recompensarlos con semejante bonanza táctica. Afortunadamente para Chenkov, un equipo de asalto de la Guardia del Cuervo se había infiltrado en la fortaleza mientras sus defensores se rascaban la cabeza ante su estupidez, y logró detonar sus depósitos de munición antes de abandonar el planeta sin fanfarrias, llamado a otro campo de batalla. En una muestra de bravuconería francamente asombrosa, Chenkov afirmó que la explosión se debió a que los hombres que había enviado a morir lograron abrir una brecha en la fortaleza y obligaron al enemigo a autodestruirse en un intento de fastidiar al imperio. Su informe también había inflado enormemente la fuerza de la oposición a la que se habían enfrentado, convirtiéndose la pequeña fortaleza en una imponente fortaleza gobernada por decenas de miles de las mejores tropas de los rebeldes, cuya destrucción había paralizado la rebelión planetaria y conducido a la victoria imperial en Kotrax. Como Chenkov pertenecía a uno de los linajes más consolidados del Balaya, su versión de los hechos no fue cuestionada hasta que recibió el mérito de los altos señores y fue puesto al mando de un regimiento reconstituido. El suceso, evidentemente, no le había enseñado nada, y continuó enviando oleadas de hombres a morir en cada campaña en la que participó posteriormente, manteniéndose siempre alejado del peligro. Era bien sabido que su pistola Volter había matado a muchos más de sus propios hombres que del enemigo. La propaganda del Segmentum también había alimentado la leyenda, utilizando a Chenkov para reforzar la impresión de que la Guardia Imperial podía aplastar a cualquier enemigo gracias al gran poder de la humanidad y al valiente sacrificio de los heroicos aunque siempre anónimos hijos del Balaya que tuvieron la desgracia de estar bajo su mando. Para cuando se descubrió la verdad de lo sucedido en Kotrax, ya era demasiado tarde. Mis tutores habían presentado todo el asunto como un ejemplo de la importancia de tener en cuenta el panorama general para mantener la moral, de cómo a veces era necesario llegar a acuerdos y de que el comisariado a menudo tenía acceso a información que debía mantenerse en secreto. Según las normas, Chenkov debería haber sido fusilado hacía mucho tiempo, pero la política y las mayores necesidades del imperio lo habían puesto fuera del alcance del comisariado. Por el momento. Por lo que había podido averiguar, la ejecución de Chenkov solo se había retrasado. El comisariado veía con malos ojos que alguien del ejército imperial matara soldados sin llevar una banda carmesí. Por supuesto, la principal lección que saqué de todo aquello fue asegurarme de no acercarme jamás a ese maníaco. Karamazov podría haber elegido peores opciones para liderar su grupo de trabajo, pero no muchas.
Le resumí brevemente todo esto al coronel, quien, como era de esperar, lo interpretó como una confirmación de su creencia de que todos los comandantes imperiales eran unos incompetentes, unos lunáticos innatos que malgastaban la vida de sus hombres como balas de un cañón automático en manos de un ogrete demasiado entusiasta. Consideré decirle que hombres como Chenkov eran la excepción y no la regla, pero lo pensé mejor. Después de todo, quería que la rebelión fallara cuando me enfrentara a una respuesta imperial competente y razonable, y que subestimando a tu enemigo siempre fue una buena manera de patearte, ya que había mostrado a muchos compañeros Jubi en el campo Skrumbay. La elección del comandante militar por parte de Karamazov dejó claro que esta expedición no sería la que devolvería a Slaukenberg al imperio. Puede que no crea mucho en las posibilidades de los EU contra una fuerza imperial bien entrenada, equipada y dirigida, pero la estupidez de Chenkov valió una legio titánica entera al bando contrario. Mi señor, dijo una voz en mi comunicador, interrumpiendo mis pensamientos en una frecuencia reservada para transmisiones urgentes, lo que inmediatamente me provocó un hormigueo en las palmas de las manos. Aquí el puesto de observación Gamma 12. Vemos movimiento, los imperiales se preparan para otro asalto. ¿Qué? Exclamé sin poder contenerme. ¿Estás seguro? No, no importa. No me habría contactado personalmente si no lo estuviera. ¿Sabes qué están planeando? Por lo que sabemos de sus transmisiones, es exactamente lo mismo que antes. Se habla mucho de la falta de fe de los soldados en el emperador durante el primer ataque. Me sentí genuinamente consternado. No fingiría preocuparme por la vida de los soldados de Slaukenberg más allá de que me usaran como escudos de carne para protegerme, pero esto no solo era un desperdicio, sino grotesco. La primera oleada tenía, como mínimo, la ventaja de la sorpresa. ¿Acaso Chenkov creía que podría ganar lanzándonos guardias hasta que nos quedáramos sin munición? El liderazgo de los EU estaba compuesto por un grupo de seguidores de Korne, y ni siquiera ellos serían tan insensibles. Evacúen a los prisioneros al final de la fila, ordené. A ver si encuentran a alguien dispuesto a comunicarse con sus camaradas y decirles que, si se rinden, trataremos sus vidas con más cuidado que a su comandante. Contra la mayoría de las fuerzas de la Guardia Imperial, semejante estratagema habría sido inútil. Incluso si la fe de los soldados hubiera sido tan débil, sus comisarios habrían tenido que disparar a cualquiera que pareciera dispuesto a aceptar la oferta. Pero este era el regimiento de Chenkov, cuyos soldados habían sido masacrados una y otra vez debido a la incompetencia de su líder, solo para ser reabastecidos con aún más forraje para volteres del Valhalla. Tenía el presentimiento de que estos soldados tendrían una opinión muy diferente, y el 18 no había tenido comisarios desde Kotrax. Cuando llegara la siguiente fuerza operativa imperial, quería que vieran que habíamos tomado prisioneros en lugar de masacrar a los heridos en un sacrificio masivo a los dioses oscuros. Se hará, Lord Liberator, saludó a Igdal. Miré a mi alrededor, buscando una salida. No quería quedarme a la defensiva. Se esperaba que yo liderara desde el frente otra vez, y a pesar de la abrumadora ventaja de los EU en esta lucha, solo haría falta un golpe de suerte y tendría que rendirle cuentas al emperador en persona. Miré el mapa detallado del área que había abierto en mi pizarra de datos y algo me llamó la atención. Jurgen, grité a mi ayudante antes de señalar el mapa, ¿crees que podrías traernos hasta aquí sin llamar la atención? Tarareó pensativo para sí mismo durante unos segundos antes de asentir. Me giré para mirar a los soldados que nos rodeaban. Necesito un escuadrón de voluntarios, les dije, captando de inmediato la atención de todos los soldados de la zona. Vamos a hacer un reconocimiento en las montañas. Quiero saber qué demonios se creen que están haciendo. Con la ayuda de Jurgen, pudimos recorrer fácilmente la caminata a través de las colinas que crecían constantemente, dejando atrás los sonidos cada vez más apagados de la batalla. El viaje me recordó lo ocurrido con Drogiro Giorba, pero los soldados habían recibido suficiente entrenamiento como para poder marchar sin causar otro derrumbe, y me dejé llevar por la idea de que quizá esta vez me había salido con la mía. Me sentía bastante satisfecho con mi misión inventada. La ubicación que había elegido estaba lo suficientemente lejos de nuestras líneas como para parecer un héroe al aventurarme, a la vez que me mantenía alejado de los caminos que tomaban los varallanos al lanzarse frente a nuestras armas. Y llevaría un escuadrón de soldados conmigo, así que cualquier rezagado o, más probablemente, soldados inteligentes que intentaran evitar la carnicería sería fácilmente eliminado.
Así que, por supuesto, resultó que el propio Chenkov ya estaba allí cuando llegamos, junto con una veintena de sus mejores hombres o, dadas sus predilecciones, los más sociópatas. Habría dado la orden de esconderse, pero los soldados llevaban una armadura de caparazón rojo brillante, que no era precisamente adecuada para el camuflaje. En cuestión de segundos, nos cubríamos tras montones de rocas cubiertas de nieve mientras una ráfaga de rayos láser los impactaba. Increíble, susurró el sargento del escuadrón que nos acompañaba a mí y a Jurgen. ¿Cómo supo que estaba allí, señor? No lo sabía con seguridad, le respondí con sinceridad, maldiciéndome mentalmente a mí mismo, a Chenkov y a los dioses oscuros. Lo más inteligente sería retirarme y solicitar un ataque de artillería, pero dudaba que Chenkov se quedara allí el tiempo suficiente una vez que nos fuéramos. Puede que el hombre no me hubiera impresionado con la profundidad de su intelecto hasta ahora, pero era evidente que tenía un buen instinto de supervivencia tras haber sobrevivido a sus muchos tropiezos. Además, Weir no le haría ningún favor a mi reputación. Así que me resigné a lo inevitable y me volví hacia mi ayudante. Jurgen, ¿podrías? Por supuesto, señor, respondió, sin mostrar más preocupación que si le hubiera pedido que me rellenara el vaso de Amasek. Salió de su escondite, atrayendo fuego de inmediato, pero los rayos láser que lo impactaron rebotaron inútilmente contra su propia armadura de caparazón. El aire se llenó de olor a ozono, y se me erizó la piel con energía estática mientras él invocaba los poderes sobrenaturales que habían llamado la atención de los traficantes que lo secuestraron en el Valhalla. Sentí una presión en el cráneo que crecía y crecía, como un dolor de cabeza a punto de convertirse en migraña, pero sin llegar a serlo. A mi alrededor, los soldados estadounidenses gemían de dolor, pero se mantenían firmes, ya sea por miedo a que les dispararan si se movían o, más probablemente, por parecer débiles ante sus camaradas, por no hablar de su glorioso libertador. En cuanto a mí, había presenciado la transformación de Emil en demonio. Esto, aunque desagradable, no fue nada en comparación, y lo soporté con estoicismo, observando distraídamente aún más miradas de asombro de los soldados mientras lo hacía. Tras unos segundos, Jurgen terminó de cargar y desató su ataque. Movido por la curiosidad morbosa y la idea de que algún día podría tener que enfrentarme a él y aprender todo lo posible sobre sus habilidades, eché un vistazo y tuve que contener la emoción al verlo. Los primeros 5 guardias en morir simplemente estallaron en pedazos como si una granada les hubiera explotado en el estómago. El fuego láser cesó al instante y los supervivientes se quedaron paralizados. Entonces, la mitad de ellos dejaron de serlo, pues sus cuellos giraron 360 grados sobre su eje con una serie de crujidos espantosos. Los 7 soldados restantes comenzaron a gritar, entre conmoción y horror, antes de que Jurgen aplaudiera y sus cráneos fueran aplastados como por el puño de un ogrete invisible. Todo había durado menos de un par de segundos y mi corazón latía bastante rápido en ese momento. Jurgen se giró para mirarme con una mirada expectante, y me recordó, incongruentemente, a un perro que mira a su amo después de hacer un truco y espera una golosina. Bien hecho, Jurgen, dije débilmente. Por suerte, no pareció darse cuenta, y volví mi atención a la carnicería que había causado. Un destello de movimiento atrajo mi atención. Para mi sorpresa, Chenkov seguía con vida. Se había quedado detrás de sus soldados mientras nos disparaban, y debió de mantenerse fuera del foco de atención de Jurgen de esa manera, o quizás mi ayudante lo había dejado ir deliberadamente por alguna razón. Como era de esperar, corría para salvar su vida, el mismo camino que él y sus compañeros habían tomado para llegar a la pequeña meseta. Pero por mucho que comprendiera su deseo de salvar la vida, no me sentía particularmente generoso con él en ese momento. Podía perdonarle que viniera a Slaukenberg y era de la Guardia Imperial y cumplía órdenes. Podía perdonarle que formara parte de una operación que buscaba matarme, había participado en una rebelión contra el Trono Dorado, fueran cuales fueran las circunstancias. Pero la absoluta incompetencia con la que había llevado a cabo esta campaña había arruinado mis posibilidades de orquestar cuidadosamente la derrota de la rebelión y el regreso de Slaukenberg al Imperio desde la sombra. Además, había jurado cumplir con mis deberes como miembro del comisariado, y si alguna vez hubo un oficial imperial que mereciera la atención de un comisario, ese era Kubrick Chenkov. Así que saqué mi pistola Volter, apunté con cuidado y le disparé por la espalda. Nunca había sido el mejor tirador de mi clase, y prefería una pistola láser al arma más pesada con la que ahora me encontraba por cuestiones de imagen.
Pero Chenkov estaba a menos de 30 metros, al descubierto, corriendo en línea recta, lo cual era una señal más de que nunca había visto un combate real. Si no hubiera podido disparar así, mis instructores nunca me habrían dejado graduar. Mi disparo fue certero, y el comandante de los lobos de la tundra cayó envuelto en una lluvia de sangre al detonar, destrozando su uniforme y gran parte de su torso. Consciente de las miradas de los soldados sobre mí y de la necesidad de seguir alimentando la imagen que tenían de mí, caminé sigilosamente por la nieve hacia el cadáver y le di la vuelta con la bota. Su rostro estaba congelado en una máscara mortuoria de terror, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al ver aquello, algo que no tenía nada que ver con el frío. Sentí una extraña frialdad en mi interior que no tenía nada que ver con la gélida temperatura. Era la primera vez que mataba deliberadamente a un miembro de la Guardia Imperial. Como futuro comisario, sabía que ese día llegaría mucho antes de que Emily me arrastrara a este lío, aunque tenía toda la intención de hacerlo lo menos posible para evitar ser una diana para los soldados, de cuya moral habría sido responsable. Y, como ya he dicho, si alguien merecía ser fusilado por un comisario, ese era Chenkov. El hombre era el culpable de la muerte de millones de soldados del emperador y había evitado por completo asumir la responsabilidad. Aún así, al mirar sus ojos muertos, sentí algo. Tal vez las almas de los guardias que habían muerto en Kotrax descansarían mejor, pensé, antes de sacudirme la melancolía. ¿Qué hacemos ahora, señor?, preguntó el sargento. Buena pregunta. Yo también lo había estado pensando. Nos llevaremos los cuerpos a la línea, decidí. Y que alguien llame a los Borgs, voy a hacer un anuncio. Soldados del Imperio, escúchenme, dijo una voz profunda y serena desde los altavoces del puesto de comunicaciones. Soy Ciapas Caín y hablo en nombre del Consejo de Liberación, el gobierno de Slaukenberg por voluntad de su pueblo. Hace unos momentos, el comandante Chenkov murió a mis manos. No murió junto a los miles de tus hermanos que envió a morir en un ataque inútil y sin apoyo contra las líneas defensivas establecidas. En cambio, lo maté mientras se agazapaba en la retaguardia, tras haber matado a varios de tus camaradas para amenazar al resto y obligarlos a cargar a pesar del terrible destino al que su incompetente liderazgo condujo a la primera oleada, en lugar de admitir sus propios fracasos. No tengo nada en contra de ustedes, pues sé que ninguno de ustedes tuvo la opción de venir aquí, y no han hecho daño a mi pueblo. Los camaradas que sobrevivieron han sido hechos prisioneros y serán tratados con todo el respeto que un guerrero debe a otro. Esta guerra nunca debió librarse, pues todos somos hijos de la humanidad. Demasiados de sus hermanos ya han muerto en vano. No tienen por qué añadir sus propias vidas a esta pira de la arrogancia de Chenkov. Les imploro que se rindan. No pueden derrotarnos, y saben que sus amos no les permitirán retirarse. No atacaremos, pues no hay nada de valor en estas montañas, y ni el Consejo de Liberación ni yo desperdiciaremos las vidas de los valientes soldados bajo nuestro mando. Sepan esto, sus amos los obligarán a morir por nada, simplemente porque la alternativa es admitir que están equivocados, y eso es algo que nunca harán. No tienen por qué morir por sus frágiles egos. Arrojen sus armas y bajen de las montañas, y les daremos la bienvenida. Juro por mi alma que tienen menos que temer de nosotros que de quienes se consideran superiores a ustedes, pero se mantienen alejados del peligro. La transmisión terminó, dejando tras de sí un silencio solo perturbado por el aullido del viento. En la lujosa finca montañosa que se había proclamado como cuartel general terrestre de la expedición imperial, los oficiales valayanos que se habían quedado atrás se miraron. Eran 3, cada uno superviviente de años bajo el mando de Chenkov. La única razón por la que habían sobrevivido tanto tiempo era la misma por la que habían evitado ser enviados a la carga, esta vez eran los mejores del 18. En cuanto a logística, e incluso alguien como Chenkov sabía que necesitaba gente capaz de evitar que sus soldados murieran de hambre o se quedaran sin munición. Bueno, él lo sabía. El hecho de que Chenkov no se hubiera pronunciado de inmediato contra las afirmaciones de este Caín era un claro indicio de que decía la verdad al anunciar la muerte del comandante. Podríamos retirarnos a la órbita, sugirió el primer oficial. Los locales no tienen nada que pueda impactar a los transportes en el camino, e incluso si intentan cruzar las montañas, nos queda muy poca gente. La evacuación debería haber terminado para cuando lleguen. Una vez que recibamos refuerzos del comando del sector y, ya saben, consigamos una mejor posición de aterrizaje, aún podríamos ganar. Sí, coincidió otro, pero hay un problema.
¿Quieres decirle a Karamazov que abandonamos el planeta en el momento en que nuestro comandante fue asesinado? Ah. Ya entiendo. Al menos Chenkov solo había matado a quienes desobedecieron sus órdenes. O no las siguieron con la rapidez que él quería. O no le mostraron el debido respeto. O simplemente lo miraron raro, lo que sea que eso significara. En cualquier caso, Chenkov había matado a muchos guardias desde que el Inquisidor convocó la reunión para recuperar Slaukenberg de los herejes. Sin embargo, aún no había sido tan temido como el Inquisidor Karamazov, el hombre que ordenó la ejecución de un montón de oficiales de alto rango del Militarum y empleados del Monitorum del sector solo para reunir al grupo de trabajo. ¿Qué quieres apostar a que si pedimos instrucciones, el Inquisidor nos dirá que luchemos hasta el final y demos nuestras vidas al servicio del emperador? Preguntó un tercero con una sonrisa amarga. ¿Te parezco idiota?, replicó el primero antes de mirar a sus compañeros uno por uno. Entonces, ¿qué te parece? ¿Rendirme? O sea, su jefe mató a Chenkov. El oficial escupió al oír el nombre del hombre que había matado a tantos buenos soldados del Valhalla y que había recibido un montón de medallas por ello. Así que no pueden ser tan malos. Es cierto. ¿Crees que podemos ofrecerle algo de beber? Todavía tengo una olla de tana preparándose. En el puente del Pyroclast Retribution, Fyodor Karamazov hervía de furia. A su alrededor, la tripulación permanecía en respetuoso silencio mientras cumplía con sus tareas. La oficial de comunicación que había transmitido el mensaje desde la superficie regresó rápidamente a su puesto. El comandante Chenkov, el héroe imperial a quien había designado líder de las fuerzas militares que Karamazov había llamado a su servicio, había muerto, asesinado traicioneramente por el propio y vil líder de los herejes, el renegado Ziapas Caín. Y apenas murió, los restos de la gentuza que los incompetentes del mando del sector le habían enviado en lugar de los verdaderos soldados del dios emperador que él había exigido, rompieron sus juramentos al trono dorado y se rindieron al enemigo, condenando sus almas a la perdición para prolongar sus miserables vidas. Era evidente que el liderazgo de Chenkov había sido lo único que los mantenía unidos. En retrospectiva, las numerosas ejecuciones que el comandante se vio obligado a llevar a cabo en su camino hacia este sistema deberían haber sido una señal del sabotaje deliberado del Militarum a esta santa campaña. Cuando se hizo evidente que los herejes eran demasiado cobardes para atreverse a atacar la posición bien defendida que Karamazov y Chenkov habían elegido para el desembarco, una posición inexpugnable que albergaba el último santuario inmaculado del dios emperador en Slaukenberg, una clara señal de él en la tierra, Chenkov sugirió que pasaran a la ofensiva. Era evidente que los esclavos del archienemigo en el planeta carecían de coraje y habilidad, por lo que se derrumbarían ante el poder del martillo del emperador. Y habría funcionado, de esto Karamazov estaba seguro, de no ser por la traición de los soldados, quienes, según Chenkov, habían desobedecido sus órdenes y, por alguna razón, habían olvidado traer los tanques y vehículos transportados a la base, lo que provocó que la primera oleada no lograra asegurar todos sus objetivos. Incapaz de confiar en sus subordinados, Chenkov había ido valientemente al frente para liderar a sus hombres en persona a pesar de las mentiras de aquel hereje Caín, que eran obvias para cualquiera. Después de todo, ¿cómo podría Chenkov haberse enfrentado al líder de los traidores si no hubiera estado en primera línea? Solo para perecer en un combate heroico. Karamazov respiró hondo para centrarse, conteniendo la furia justificada que sentía en el centro de su mente, sin dejar que controlara sus acciones ni lo hiciera arremeter contra su entorno. Una vez que estuvo seguro de poder contener su ira sagrada, se giró hacia el capitán del barco, quien se irguió al ver la mirada de su señor posarse sobre él. Ordenen prepararse para el exterminatus, declaró Karamazov con voz clara y fría como la furia de su divina majestad. Si Slaukenberg persiste en desafiar al dios emperador, arderá. Y activen otra transmisión planetaria. Quiero que estos inmundos herejes sepan que su juicio se acerca, y que sus traicioneros líderes y sus inmundos dioses no pueden hacer nada para salvarlos. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y comentario para que pueda dejarle su corazoncito. Sin más, que tengan un hermoso día. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.